Por accidente recibí una carta secreta de mi marido con su amante planeando otra escapada. No puedo creerlo. Isabela recibe por accidente una carta que no debía llegarle. Y en segundos, su mundo perfecto comienza a resquebrajarse. Decide sonreír, disimular, fingir que no sabe nada. Mientras todos creen que está organizando una celebración de amor, ella prepara algo más. Las piezas están en movimiento. Nadie sospecha lo que está a punto de suceder. ¿Qué harías tú si la traición viniera de las dos personas que más amas? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntanos desde dónde nos ves. Escribe aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. El timbre sonó como cada mañana, casi sin anunciar nada. Isabela, aún con el café en la mano, caminó hasta la entrada sin saber que esa carta que estaba por recoger iba a cambiarlo todo. No era un sobre del banco ni una factura cualquiera. Era más grueso, más personal. Al leer su nombre escrito con esa letra inclinada, femenina y pulida, algo dentro de ella se tensó. No podía explicar por qué, pero supo que lo que había allí dentro no era para ella, aunque llevara su nombre. Con manos temblorosas, rompió el papel. La primera línea bastó para sacarle el aire del cuerpo. No puedo esperar para escaparme contigo otra vez, amor. Era Camila, su mejor amiga, su hermana elegida, y le escribía a Tomás. Se quedó sentada en la escalera por varios minutos, como si el mundo entero se hubiera detenido con ella. Esa carta no era una sospecha ni un malentendido. Era una prueba, escrita con detalles, con fechas, con un lenguaje que solo comparten quienes se han amado entre sábanas robadas. Había descripciones de una escapada pasada, que sucedió, según decía el texto, cuando Tomás aseguraba haber estado en una convención jurídica, y planes para una futura, cuidadosamente agendada para dentro de 2 semanas. Isabela cerró los ojos. El corazón le latía en las sienes. En ese instante, supo que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Lo más inquietante era el sobre. Estaba dirigido a ella. Camila había escrito su nombre, no el de Tomás. ¿Por error? ¿O era un movimiento calculado? La idea de que la traición pudiera venir con intención, con malicia, la paralizó. ¿Sería posible que Camila quisiera herirla de forma directa, casi artística, como quien deja una daga envuelta en terciopelo? Esa incertidumbre fue incluso más dolorosa que la revelación misma, porque las traiciones inesperadas duelen, pero las que vienen de quienes te conocen a milímetro, esas desgarran. La mente de Isabela se pobló de imágenes, de recuerdos de cenas entre amigas, de confesiones en pijamas, de abrazos sinceros que ahora se teñían de mentira. No lloró, ni una lágrima, no porque no quisiera, sino porque algo más fuerte que el dolor la había invadido. Una especie de vacío limpio, una lucidez cruda que se instala en el cuerpo cuando se toca fondo. En vez de romper la carta, la dobló con cuidado, como si estuviera archivando un documento importante. No iba a gritar, ni a confrontar. No esa noche. El silencio sería su aliado. Su mente comenzó a trabajar, rápida, como la de una mujer que sabe que si quiere salvarse, primero debe observar el terreno que pisa. Y qué irónico, tanto tiempo creyendo que tenía una vida estable, y al final, todo era un teatro. Cuando Tomás regresó a casa, traía una botella de vino y una sonrisa en los labios. Le habló de su día, del nuevo caso en el que trabajaba, y hasta le dio un beso en la frente. Isabela lo miró como si fuera un extraño, como si de pronto no conociera a ese hombre que una vez le prometió amor eterno. Lo escuchó en silencio, asintiendo, sonriendo suavemente. No dijo nada, porque sabía que un movimiento en falso la convertiría en la víctima, y ella no pensaba asumir ese papel. No sería la esposa engañada que llora en la cocina mientras él duerme tranquilo. No esta vez. No ella. Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, ella se levantó y caminó descalza por la casa. Cada rincón le parecía ahora una escenografía montada para una farsa. Las fotos en la repisa, las flores que le traía cada viernes, incluso la manta tejida que compartían en el sofá. Todo parecía contaminado por la mentira. Se detuvo frente al espejo del pasillo y se observó con detenimiento. No era una mujer rota. Era una mujer herida, sí, pero con una fuerza superadora que apenas comenzaba a reconocer en sí misma. Algo había despertado esa noche, algo que no pensaba volver a dormir. Al día siguiente, mientras preparaba café, algo dentro de ella ya había cambiado.
Empezó a prestar atención a los horarios, a los silencios, a los mensajes que Tomás respondía demasiado rápido o demasiado lento. Su inteligencia emocional se afiló como un cuchillo, no por paranoia, sino por necesidad. La traición había sido el detonante, pero lo que venía ahora era más grande. Isabela no era una mujer común. Era una mujer que había aprendido a jugar en silencio y que estaba dispuesta a ganar con elegancia, con una frialdad que incluso a ella la sorprendía. Tomás ni lo sospechaba, y eso la hacía sonreír, aunque fuera solo por dentro. No había hablado con Camila, ni pensaba hacerlo aún. No iba a rebajarse al drama barato de los gritos. Eso lo dejaba para los que no saben manejar el poder de una pausa bien colocada. Ella estaba tejiendo algo mucho más emocionante, algo digno de la humillación que había recibido. Una mujer traicionada no se rinde, se reinventa. Y en esa reinvención, Isabela comenzó a recordar cosas. Pequeños detalles que antes había pasado por alto. Miradas que duraban demasiado entre Camila y Tomás. Comentarios ambiguos. Ausencias disfrazadas de compromisos. El rompecabezas se armaba solo. Solo que esta vez, ella tenía todas las piezas. Fue entonces cuando recordó a Santiago. Un hombre que llevaba años sin pronunciar en voz alta. Un viejo amigo, un antiguo rival de Tomás. Alguien que siempre había estado en los márgenes de su historia. ¿Por qué pensó en él justo ahora? Tal vez porque necesitaba una mirada externa, una perspectiva que no estuviera contaminada por las apariencias. Tal vez porque en su memoria, Santiago era el único que siempre le dijo la verdad sin adornos, sin máscaras y sin miedo a Tomás. El destino, caprichoso como siempre, le tenía preparada una sorpresa. Esa misma tarde, al salir a caminar para despejar la mente, lo vio. Estaba en una terraza, tomando café, leyendo un libro. No había cambiado tanto. El mismo aire rebelde, la misma mirada intensa. Cuando la vio, se levantó de inmediato. No hubo abrazos ni frases cursis. Solo una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Sigues atrapada en esa jaula de oro? Ella no respondió. No hacía falta. En sus ojos había una tormenta contenida, y Santiago lo supo al instante. Algo se había roto en ella, y él, sin decirlo, ya estaba dispuesto a ayudarla a recoger los pedazos. Tomás nunca sospechó. Esa mañana, mientras se abotonaba la camisa frente al espejo, lanzó uno de sus habituales comentarios sobre la rutina del día. Audiencia a las 11, almuerzo con los socios a la 1, y si salgo temprano, te llevo flores. Isabela sonrió con una dulzura milimétricamente calculada. Ni una palabra de más, ni una mirada fuera de lugar. Y cuando cerró la puerta tras él, el silencio que llenó la casa fue como un suspiro de alivio. Por fin podía respirar sin fingir. Había tomado una decisión. No confrontaría, no lloraría, no suplicaría. Su venganza sería fría, lenta, elegante. Porque, a veces, el dolor no se grita, se planifica. A lo largo del día, empezó a mirar a Tomás con otros ojos. Cada mensaje que recibía en el celular, cada llamada que atendía desde el pasillo, cada mirada esquiva, ahora eran evidencia potencial. Tomás, cómodo en su engaño, ni siquiera disimulaba. Isabela comenzó a notar los horarios, los cambios de ánimo, los tengo que salir rápido que antes pasaban desapercibidos. A cada gesto, sumaba una pieza más al rompecabezas. Sabía que para ejecutar una revancha superadora, no bastaba con la rabia. Necesitaba información, calma y una mente más fría que el hielo. Y eso, en ella, ya estaba creciendo. Mientras tanto, Camila seguía escribiendo como si nada. Mensajes cariñosos, memes graciosos, recomendaciones de libros. Amiga, tenemos que vernos esta semana. Hipócrita. Su sola voz le provocaba un nudo en el estómago. Pero Isabela le respondía con cordialidad, como si nada hubiera pasado. Porque eso hacía falta. Tiempo, vigilancia y una buena máscara. En el fondo, una parte de ella aún no entendía cómo Camila pudo cruzar esa línea. Pero ya no buscaba entender. Buscaba actuar. Y en esa búsqueda, el universo le envió un recordatorio del pasado, Santiago. Habían pasado años desde la última vez que lo vio. En su adolescencia, él era la piedra en el zapato de Tomás. Donde Tomás era apariencia, Santiago era autenticidad. Donde uno jugaba a ser perfecto, el otro no tenía miedo a equivocarse. El reencuentro no fue casual. Isabela necesitaba aire y decidió salir a caminar. Entre árboles,
pájaros y brisa, lo encontró. Sentado en la terraza de una cafetería, con su típica camisa desabrochada y una taza entre las manos. No hubo saludo entusiasta ni nostalgia, solo una conexión silenciosa. Él alzó la vista, la reconoció al instante, y le hizo un gesto con la cabeza. ¿Te sientas?, preguntó, sin rodeos. Hablar con Santiago fue como abrir una ventana después de meses de encierro. Sin saber nada, sin pistas, él notó en sus ojos el peso de la traición. «Te ves distinta», le dijo mientras revolvía su café. «Más despierta». Isabela sonrió, entre sorprendida y agradecida. No hacía falta explicar mucho. Él no preguntó directamente, pero dejó claro que estaba disponible. Y eso, en ese momento, fue un regalo. Sentir que alguien la veía sin filtros, sin expectativas, era emocionante. ¿Sigues atrapada en esa jaula de oro?, preguntó, con voz grave. Isabela bajó la mirada. ¿Lo estaba? ¿Y por cuánto tiempo más pensaba quedarse? Volvió a casa con una sensación rara, alivio mezclado con culpa. No por Tomás, sino por ella misma, por haber callado durante tanto tiempo, por haberse convencido de que su matrimonio era perfecto, cuando en realidad había señales por todas partes. Esa noche, mientras cenaban, Tomás hablaba de un nuevo caso y de las mentiras bien construidas que lo rodeaban. ¡Qué ironía! Él no tenía idea de que estaba frente a la mujer que estaba construyendo la mentira más precisa que jamás había visto. Isabela lo observaba como una actriz profesional, midiendo cada gesto, cada palabra. «Qué emocionante es verte tan entusiasmado con tu trabajo», le dijo. Tomás sonrió, sin saber que acababa de recibir su primera bala silenciosa. Esa madrugada, Isabela abrió su cuaderno y empezó a escribir. No un diario, no confesiones de amor roto. Era un registro, una bitácora de traición, con fechas, nombres, frases claves, como si fuera una abogada más, pero esta vez, en su propio caso. Anotaba todo, cuando Camila mencionaba a Tomás, cuando él desaparecía por horas, cuando los mensajes se volvían menos frecuentes y luego más intensos. Todo tenía un patrón, y ella, metódica como nunca, lo estaba desentrañando. No era solo venganza, era justicia emocional. Y ella iba a administrarla con estilo. Con Santiago, los encuentros comenzaron a repetirse. Nada planeado, pero tampoco del todo espontáneo. Una llamada para tomar un café, una conversación en el parque, una caminata breve que se alargaba por horas. Él no presionaba, escuchaba, observaba, y lanzaba frases que la dejaban pensando por días. ¿Y si lo que perdiste no era realmente tuyo? O a veces, el amor más peligroso es el que nunca cuestionamos. Isabela no sabía si era atracción, admiración o solo una necesidad urgente de sentirse vista. Pero lo que sí sabía era que con él no tenía que fingir. Y eso, después de semanas de teatro, era invaluable. Un día, mientras almorzaban en una cafetería modesta del centro, Santiago le dijo algo que la dejó en silencio largo rato. «Si fueras mía, jamás te dejaría dudar de tu valor». No lo dijo con galantería, ni con doble intención. Lo dijo como un hecho. Como quien sabe reconocer una joya aún cubierta de polvo. Isabela desvió la mirada, incómoda. No porque no le gustara, sino porque no estaba lista para enfrentarse a ese tipo de ternura. Pero por dentro, una parte de ella, la parte que llevaba tiempo dormida, empezó a despertar. La rutina en casa se volvió casi teatral. Tomás seguía creyendo que tenía a la esposa perfecta. Ella cocinaba, lo escuchaba, incluso se reía de sus bromas. Pero cada gesto estaba medido. Sabía que cada palabra era parte de una estrategia mayor. Su plan iba tomando forma. Ya no era solo una idea, era una ejecución en curso. Y la versión de sí misma que estaba construyendo era más fuerte, más clara, más libre. No por haber sido traicionada, sino por lo que estaba haciendo con ese dolor. Lo estaba convirtiendo en una fuerza superadora que la llevaría lejos. Más lejos de lo que Tomás podía imaginar. En uno de esos días grises en los que el cuerpo pide refugio, Isabela se sentó en la sala con la carta en las manos. La leyó de nuevo, esta vez con otros ojos. Ya no le dolía. Ahora la entendía como un detonante. Un antes y un después. Era curioso cómo algo tan pequeño podía cambiar una vida entera. Camila, sin saberlo, o sabiéndolo, había prendido una mecha que no podría apagar jamás. Isabela no tenía prisa, porque entendía que las cosas bien hechas, con tiempo, con estrategia,
son las que realmente dejan huella. Y ella no iba a dejar huella, iba a dejar cicatriz. Santiago no hacía preguntas, y eso era exactamente lo que Isabela necesitaba. Alguien que no intentara resolver su vida, sino acompañarla en silencio mientras ella la reconstruía con sus propias manos. Sus encuentros eran cada vez más frecuentes, pero nadie lo sabría. Ella no estaba dispuesta a abrirse con el mundo, no todavía. Santiago ofrecía una presencia sólida, cálida, que no exigía explicaciones. Era, en cierto modo, su escondite emocional. Alguien que le devolvía humanidad sin tocar su herida directamente. A veces le hablaba de fotografía, otras de sus viajes por Latinoamérica, y a través de esas historias, Isabela empezaba a sentir que su mundo no tenía por qué reducirse a Tomás. Mientras tanto, en casa, Tomás vivía en su propio teatro de arrogancia. Sonrisas en la cena, besos programados. ¿Cómo estuvo tu día? Amor, mecánicos. Él no tenía idea de que sus movimientos estaban siendo monitoreados. Isabela había aprendido a reconocer patrones, y todo en él olía a rutina de mentiras. Cada detalle lo anotaba, y con cada anotación se fortalecía. No desde el odio, sino desde el foco. Porque una traición solo te destruye si te agarra desarmada. Y ella ya estaba armando su estrategia con precisión quirúrgica. Había algo emocionante en esa preparación. No la emoción del escándalo, sino la de una mujer que se está encontrando de nuevo. Una tarde, Santiago le ofreció su ayuda de forma más concreta. Cámaras ocultas, un micrófono direccional, algunos trucos que había aprendido trabajando en documentales. Esto no es ilegal si no lo usas para extorsionar, dijo entre risas, intentando relajar el ambiente. Isabela no respondió con palabras, solo asintió. Era hora de saber todo, sin filtros, sin suposiciones. El plan era simple, seguir a Tomás durante su próximo viaje de negocios, justo el que estaba agendado para dentro de unos días. Coincidía, como no, con las fechas mencionadas en la carta. Camila y él iban a repetir la escapada. Isabela no pensaba impedirlo. Lo iba a documentar. En una noche silenciosa, revisando su celular, encontró un mensaje de voz que Tomás había olvidado borrar. Camila, entre risas, decía: «No puedo esperar para escaparme contigo otra vez. Esta vez será aún mejor. Prometo que llevaré ese vestido que te vuelve loco». El cuerpo de Isabela se tensó, pero no derramó ni una lágrima. Lo escuchó 3 veces, como quien memoriza un guión. Luego, lo reenviaría a Santiago. No por debilidad, sino porque sabía que tener testigos de su historia le daba poder. Una historia de traición, sí, pero también de superación emocional, de reconstrucción, de reinvención, porque no hay dolor que no pueda transformarse si se tiene un propósito claro. La mañana siguiente fue distinta. Desayunó con Tomás como si nada pasara. Incluso lo besó en la mejilla antes de salir. Le deseó suerte en la reunión, y él, encantado, le guiñó un ojo. No había sospechas, no había tensión. Isabela se había convertido en una actriz de primer nivel. Mientras tanto, Santiago ya tenía todo listo. Microcámaras, ubicación del hotel, dispositivos de audio. Él no lo decía, pero cada vez que la veía, sus ojos se detenían un segundo más de lo necesario. No era solo compasión, era admiración profunda. Isabela empezaba a notarlo, pero prefería no pensar en eso. Tenía cosas más urgentes en las que enfocarse. Camila, por su parte, seguía jugando su papel de mejor amiga. «Tenemos que vernos para tomar café. Isa, siento que hace siglos no hablamos de verdad». Isabela le respondía con caritas felices y frases vacías. Quería ver hasta dónde llegaban, hasta dónde eran capaces de mentir en la cara sin titubear. Y sí, había algo enfermizamente emocionante en esa espera. Ver cómo se enredaban en sus propias mentiras, cómo bailaban sobre una cuerda floja sin saber que ella ya tenía preparada la caída. Era un teatro, sí, pero esta vez, la directora del espectáculo era ella. Una noche, después de una de sus caminatas silenciosas con Santiago, Isabela lo invitó a casa. Nada romántico, solo revisión de material. Necesitaba confirmar que todo estaba en orden. Mientras él descargaba los archivos, ella le ofreció un vino. La atmósfera se volvió más densa, íntima. Santiago no la miraba como los demás. No buscaba compadecerla, ni rescatarla. La veía como lo que era, una mujer rota, sí, pero poderosa. Cuando sus manos se rozaron brevemente, Isabela se retiró con rapidez. No estaba lista. Él lo entendió.
No voy a presionarte. Estoy aquí porque tú me lo permites, no porque yo lo exija. Esa noche, al revisar el contenido de la galería del celular de Tomás, una copia que había logrado sacar gracias a una sincronización remota, encontró algo que no esperaba. Una foto de hace 2 años. Camila y Tomás, abrazados en una cabaña, sonrientes, cómplices. Esa imagen no era reciente, lo que significaba que aquello no era un desliz. Era una relación establecida, larga, sólida. La traición no había comenzado ahora. Había estado ahí, frente a sus ojos, disfrazada de amistad, de ternura, de confianza. El nudo en el estómago fue inmediato, pero no lo dejó crecer. Respiró hondo. Mejor. Así tengo más que mostrar. Santiago, al ver la imagen, frunció el ceño. No sé cómo puedes estar tan entera, Isa. Cualquier otra persona habría estallado. Ella lo miró sin pestañear. Tal vez por eso la gente no sospecha. Porque no entienden el poder de una mujer que deja de pedir explicaciones. Él asintió, en silencio. No hacía falta decir más. Ambos sabían que algo más que un plan estaba creciendo entre ellos. Pero ahora no era el momento de explorar esa tensión. Ahora lo que importaba era exponer la mentira con clase. Sin escándalo. Solo con verdad. Y un toque de elegancia dolorosa. Aquel fin de semana, Tomás se fue de viaje. Todo salió según lo previsto. Santiago lo siguió, grabó, fotografió. Captó el momento en que él y Camila se abrazaban frente al Hotel Boutique, se besaban sin culpa, se tomaban de las manos como si el mundo no existiera. Isabela, al recibir el material, no parpadeó. Lo revisó como quien revisa un informe de negocios. Se permitió un solo suspiro. Luego, tomó una libreta y empezó a anotar qué mostraría, cómo lo mostraría, cuándo y ante quién. El juego había comenzado. Y ella, finalmente, se sentía lista para jugar con todas las cartas sobre la mesa. Camila llegó a casa de Isabela con una botella de vino y una sonrisa ensayada. Por fin, ya extrañaba nuestras charlas de chicas, dijo al entrar, como si nada pasara. Isabela le ofreció un café con la misma cortesía con la que se ofrece veneno en una copa de cristal. La observaba moverse por la sala con naturalidad, como si no hubiese dejado una carta cargada de confesiones ardientes bajo su nombre. Camila hablaba de cualquier cosa, de un nuevo lugar para hacer pilates, de una serie que estaba viendo en streaming, de cómo últimamente Tomás parecía tan ocupado. Y cada palabra era una puñalada disfrazada de cotidianidad. ¿Cómo se puede mentir así, con tanta gracia? Isabela, sin perder la compostura, lanzó una frase como quien lanza una piedra al lago para medir la profundidad. Estuve recordando aquel verano en Valle de Bravo, cuando nos quedamos tú, Tomás y yo en la cabaña. ¿Te acuerdas? Camila la miró un segundo, parpadeó y luego sonrió. Claro, fue divertidísimo. ¿Cómo olvidarlo? La naturalidad de su respuesta fue tan perfecta que casi la convenció. Casi, porque en sus ojos había un destello de tensión, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar que la memoria compartida escondía más de lo que decía. Isabela tragó saliva y se prometió que esa sería la última vez que fingiría ignorancia. Esa misma noche, al comentarlo con Santiago, él soltó una carcajada amarga. Tu amiga es una actriz digna de un Oscar, pero lo peor es que no actúa. Ella cree que tiene derecho a todo. Esa frase se le quedó grabada a Isabela. ¿Derecho a todo? Tal vez por eso la carta tenía su nombre. Tal vez Camila no quería esconderse. Tal vez nunca quiso. Al pensarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Porque no se trataba solo de una traición pasional. Era algo más profundo, más venenoso. Un deseo de usurpar, de apropiarse de una vida ajena, de la suya. Y eso la empujó a tomar una decisión drástica. Convertir la renovación de votos que Tomás tanto quería en su escenario de caída. Comenzó a planear cada detalle como una arquitecta del desastre emocional. Una celebración elegante, rodeada de amigos, colegas, familia. Luces tenues, música suave, sonrisas fingidas. Nadie sospecharía que la anfitriona estaba afilando la daga detrás del telón. Es una forma de comenzar de nuevo, le dijo a Tomás. Y él, encantado, le besó la mano. Isabela sintió asco, pero no lo mostró. Ya estaba demasiado inmersa en su papel. El objetivo no era solo exponer la traición, era convertirla en lección, en espectáculo emocional, en un acto simbólico que cerraría su ciclo de dolor con aplausos. Porque cuando una mujer se levanta con estrategia,
se convierte en leyenda. Mientras tanto, Santiago no disimulaba su admiración. La observaba trabajar con meticulosidad, con una calma que rozaba lo peligroso. «Estás más guapa que nunca. ¿Lo sabías?», le dijo una tarde, mientras revisaban el guión del video que presentarían en la fiesta. Ella se sonrojó levemente, pero desvió la conversación. No podía dejarse distraer. No ahora, aunque algo en ella empezaba a flaquear. No por debilidad, sino porque cuando uno encuentra un refugio cálido después de la tormenta, es difícil no querer quedarse. Y Santiago, sin presionar, se había convertido en ese refugio. Un lugar emocionalmente seguro. Uno que Tomás jamás supo construir. La conexión entre ellos se volvía más visible. Un roce de manos, una mirada que duraba demasiado, una carcajada compartida que rompía la tensión por segundos. Pero Isabela sabía que no podía permitirse sentir aún. Tenía que proteger su plan, su dignidad, su silencio. La emoción era un lujo reservado para después. Aún así, en sus noches más solitarias, pensaba en él, en lo diferente que era, en lo justo, en lo directo, y en cómo, sin quererlo, se estaba convirtiendo en parte fundamental de su historia superadora. No como protagonista, sino como testigo silencioso de su renacimiento. Un miércoles por la mañana, encontró una nueva carta sobre la mesa del comedor. Sin sobre, sin preámbulo, Camila había escrito de nuevo. Esta vez el tono era distinto, menos romántico, más desafiante. Al final, siempre fui mejor que tú. Él lo sabe, y tú también. Isabela sintió que le faltaba el aire. No por el contenido, sino por la osadía. Esa carta no había sido dejada allí por error. Era una provocación abierta. Un mensaje de guerra. Camila quería ocupar su lugar. No bastaba con el cuerpo de Tomás. Quería su vida, su estatus, su historia. Pero no sabía que Isabela ya no era la misma. Respiró hondo y guardó la carta junto a la primera. Las tendría todas listas para el gran día. Le servirían como prueba, como munición, como símbolo, porque a veces las palabras escritas duelen más que las dichas. Y ella se aseguraría de que todos las escucharan. Santiago, al leer la nueva carta, no dijo nada. Solo la miró con más atención de la habitual, como si quisiera preguntarle si estaba bien, pero no se atreviera a romper el escudo que ella construyó con tanto esmero. Isabela simplemente murmuró: «No tengo miedo, solo rabia y ganas de hacer las cosas bien». Mientras preparaban el material audiovisual para la fiesta, Santiago le enseñó cómo editar ciertos clips, cómo hacer que una imagen dijera más que 1000 palabras. Trabajaban codo a codo, sin descanso, y cada momento compartido era una línea más en una historia paralela. Una historia que aún no sabían si tendría futuro, pero que ya empezaba a cobrar forma. A veces, en medio de una pausa, él la miraba de forma distinta, y ella sentía una punzada de algo que no quería nombrar. No por temor a él, sino por temor a sí misma. ¿Era posible abrir el corazón tan pronto? ¿Después de tanto dolor? En el fondo, Isabela sabía que esa historia con Santiago, si algún día ocurría, no nacería de la dependencia ni del vacío. Nacería desde la admiración, desde esa complicidad silenciosa que crece entre dos almas que se reconocen sin necesidad de palabras. Por eso lo mantenía cerca, pero no demasiado. Lo suficiente para no sentirse sola, pero sin cruzar el umbral de lo emocional. Al menos, por ahora. Porque primero tenía que cerrar el ciclo de la traición. Y tenía que hacerlo con una dignidad que nadie pudiera cuestionar. Ni siquiera ella misma. En ese punto, Isabela comenzó a preguntarse algo que la mantuvo despierta varias noches. ¿Cuántas mujeres seguirán fingiendo sonrisas frente a sus traidoras disfrazadas de amigas? ¿Cuántas veces más toleraremos la presencia de lobas con piel de cordero en nuestras mesas, en nuestras casas, en nuestras vidas? Y más importante aún, ¿qué harías tú si descubrieras que tu amiga más cercana quiere tu lugar, tu vida y a tu pareja, todo al mismo tiempo? Los preparativos comenzaron como cualquier otra celebración elegante. Listas de invitados, elección del salón, pruebas de menú. Tomás, iluso, creía que todo era una muestra de amor renovado. Esto era justo lo que necesitábamos, Isa. Empezar de nuevo. Y ella sonreía, le besaba la mejilla y asentía como si compartiera su ilusión. Lo que no sabía era que aquella fiesta no sería un inicio, sino un final cuidadosamente orquestado. Cada detalle tendría su simbolismo. La iluminación cálida sería el telón suave de una revelación devastadora.
El vino, el brindis, la música, todo parte de un ritual calculado para convertir una traición en espectáculo emocional. Porque si algo había aprendido Isabela, era que hasta el dolor necesita escenografía. Invitó a todos, colegas de Tomás, amigas del pasado, familiares, incluso conocidos con los que apenas mantenía contacto. Quería testigos. Quería ojos que vieran la verdad en directo, sin filtros, sin rumores. Mientras tanto, Santiago se encargaba de montar el equipo audiovisual. Había elegido cada toma con precisión. Clips donde Tomás hablaba con Camila en la habitación del hotel, mensajes de voz llenos de deseo, imágenes que congelaban el momento justo en que la mentira se volvía irreversible. No es solo por ti, le dijo Santiago una noche. Es por todas las que alguna vez fueron engañadas y no tuvieron cómo demostrarlo. Entre tanto trabajo, los silencios entre ellos comenzaban a hablar más fuerte. Una tarde, mientras revisaban una secuencia de imágenes, Santiago se detuvo al ver el rostro de Isabela en la pantalla. «Estás distinta». Ella lo miró, confundida. «¿Distinta cómo?» Él se encogió de hombros. «Más fuerte, más tú». Fue una frase sencilla, pero la estremeció. No por lo romántico, sino porque por primera vez en semanas, alguien hablaba de ella sin mencionarla en función de Tomás. No como la esposa de, sino como Isabela. Una mujer que estaba reconstruyéndose desde las ruinas con un pulso firme y una dignidad intacta. El salón elegido era amplio, con techos altos y columnas blancas. A Isabela siempre le pareció demasiado ostentoso, pero esta vez le pareció adecuado. Había algo teatral en esos espacios donde las miradas rebotan y los secretos no pueden esconderse. Durante la prueba de sonido, Santiago hizo una pausa. «¿Estás segura de que quieres hacer esto así?» Ella respiró hondo. «Sí, no por venganza, por necesidad». Él no insistió. Sabía que en el fondo, lo que ella buscaba no era destruir a Tomás, sino liberarse de él. Porque la traición es una jaula invisible, y esta fiesta sería su llave de salida. En uno de esos días caóticos de preparación, Tomás se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y le susurró al oído: «Gracias por seguir creyendo en nosotros». Isabela sintió un escalofrío. No por ternura, sino por lo absurdo del momento. Creer en ellos. ¿En qué versión de nosotros estaba pensando él? ¿La que incluía escapadas con su amante mientras su esposa planeaba fiestas? Aún así, no se movió. No respondió. Solo sonrió levemente, como si las palabras de él hubieran sido música de fondo en una escena donde ella era la protagonista y él, solo un decorado más. Santiago presenció la escena desde lejos. No dijo nada, pero cuando estuvieron solos esa noche, mientras editaban una parte del video, soltó sin mirarla: «Tienes una paciencia que yo no tendría». Isabela lo miró con cierta tristeza. «No es paciencia, es estrategia». Y esa respuesta lo desarmó, porque entendió que ella no estaba postergando el dolor. Lo estaba moldeando. Convertía cada lágrima no derramada en un paso más hacia su libertad. Era un proceso superador en marcha, y él solo podía acompañar, sin invadir, sin reclamar, con el mismo respeto con el que se observa a alguien que renace. Había algo emocionante en la clandestinidad de todo aquello. No en la traición de Tomás, sino en el plan de Isabela, en la forma en que, desde la sombra, tejía una verdad que pronto iluminaría el rostro de todos los presentes. Mientras algunos enviaban mensajes de felicitación anticipada por la renovación de votos, otros comentaban lo hermoso que era verlos tan enamorados otra vez. ¡Qué ironía! Todos serían testigos de la caída, no porque ella lo deseara, sino porque lo había provocado. Y la verdad, cuando se presenta sin avisar, tiene el poder de demoler imperios construidos con mentiras. Isabela comenzó a ensayar su discurso. No uno convencional. No hablaría de amor ni de gratitud. Hablaría de confianza, de dignidad, de traición. Usaría sus palabras como espejos donde cada quien se viera reflejado. Santiago le ayudaba a pulir las pausas, los silencios, los énfasis. «No busques el aplauso», le dijo. «Busca que no olviden nunca lo que dijiste». Y ella lo entendió. No quería aplausos. Quería que esas palabras fueran tatuajes emocionales. Que, años después, alguien recordara ese día y se dijera a sí mismo: «Ella tuvo el coraje que yo no tuve». En los ensayos, había momentos donde los ojos de Santiago se encontraban con los de Isabela por más tiempo del necesario. Y en esos instantes, todo lo demás se desdibujaba. No había cámaras, ni audio, ni traiciones.
Solo dos personas reconstruidas a base de golpes y silencios. A veces, él bromeaba para romper la tensión. Deberías considerarlo, ¿sabes? Ser actriz. Nadie sospecharía nada con esa cara de paz. Ella reía, pero en el fondo, sabía que no era actuación. Era una nueva versión de sí misma. Más alerta, más precisa, más libre. Y lo que más la emocionaba es que esa versión no le debía nada a nadie. Durante un descanso, Santiago le confesó algo que la tomó por sorpresa. No es fácil para mí estar cerca de ti. No por lo que estás haciendo, sino por lo que me hace sentir. Ella lo miró, sin palabras. Y por primera vez, no supo qué decir. No podía corresponder aún. No era el momento. Pero tampoco podía fingir que no lo había sentido. Así que simplemente apoyó su mano sobre la de él y la dejó ahí unos segundos. Silencio. Ni una promesa, ni una excusa. Solo la presencia de dos almas que, aunque heridas, empezaban a reconocerse. La casa estaba en silencio, como si esperara que algo importante ocurriera. Esa noche, Isabel había invitado a Santiago para cenar después de una jornada intensa ajustando los últimos detalles del evento. No era una cita, ni mucho menos una declaración. Era un espacio seguro donde dos personas heridas compartían el peso de lo que no se decía. La mesa estaba puesta con cuidado, velas bajas, un vino suave, música instrumental. Santiago llegó puntual, como siempre. Traía una expresión serena, pero sus ojos delataban un deseo contenido, una ternura difícil de disimular. «Huele increíble», dijo al entrar. Y ella, sin girarse, respondió. No sabía que el coraje tenía aroma. Durante la cena, hablaron poco del evento. Se permitieron conversaciones más ligeras, como si, por una noche, pudieran olvidar todo. Santiago hablaba de un proyecto que había realizado en Guatemala, de una comunidad donde las mujeres, tras sufrir violencia doméstica, se organizaban para levantar huertos y vender sus productos. Isabela escuchaba con atención, admirando esa sensibilidad que contrastaba tanto con la frialdad de Tomás. ¿Y tú, Isa? ¿Qué te imaginas haciendo si no tuvieras que preocuparte por nadie más? Ella se detuvo. Esa pregunta no se la había hecho en años. No lo sé, quizás escribir, o enseñar, o simplemente desaparecer por un tiempo. Después de la cena, se quedaron en la sala, en un silencio que no pesaba. Santiago se sentó cerca, no demasiado, pero lo suficiente para que los espacios entre sus cuerpos comenzaran a cargar electricidad. En un momento, ella bajó la mirada, él se inclinó apenas, y estuvieron a centímetros de un beso. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse, pero Isabela se echó atrás. No puedo, no ahora. No lo dijo con frialdad, sino con honestidad. Y él lo entendió. No hubo quejas, solo un suspiro. No me voy a ir. Cuando estés lista, estaré aquí. No tengo prisa. Y esas palabras, más que cualquier caricia, la desarmaron. Lo acompañó a la puerta. Un gesto suave, una despedida sin final. Al cerrar, apoyó la espalda en la madera y respiró hondo. Había algo profundamente emocionante en ese autocontrol, en elegir no caer, aunque el deseo susurrara lo contrario. Isabela no quería repetir viejas historias. No quería llenar vacíos con urgencias. Quería sanar, y luego amar. O no, pero desde otro lugar. Uno nuevo, más limpio, más libre. A veces, lo más valiente no es lanzarse, sino esperar. Esperar el momento justo, el propio, el real. Al día siguiente, Tomás andaba apurado, con maletas a medio cerrar. Tengo una convención en Guadalajara, sabes que es importante. Isabela lo ayudó a doblar una camisa y a colocarla con cuidado en la maleta. Claro, amor, te irá bien. Era experta en mentiras ya, o en verdades que dejaba que los demás eligieran no ver. Cuando él se fue, respiró con una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía exactamente a dónde iba. Sabía con quién. Y esta vez, tendría pruebas. Santiago ya tenía la ubicación, las cámaras, los horarios. Solo faltaba presionar, grabar. Horas después, Isabela recibió las primeras imágenes. En una de ellas, Tomás besaba a Camila en la recepción de un hotel boutique. No había apuro ni culpa, solo costumbre, como si fuera una escena repetida 1000 veces. Ella observó cada fotograma con una calma que sorprendía hasta a Santiago. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Sí, respondió. No me duele lo que hacen. Me duele lo que destruyeron.
porque ya no era solo una historia de cuernos. Era una demolición emocional, lenta, acumulativa, pero también era, sin saberlo, una oportunidad de reconstrucción. Con cada nueva imagen, el plan ganaba fuerza. Las piezas encajaban solas. Una escena en la habitación, otra en el restaurante, otra caminando por el lobby. Santiago cuidaba cada ángulo, cada detalle. Él no lo decía, pero miraba a Isabela como se mira a alguien que uno no quiere ver romperse. Con respeto, con afecto, a veces con rabia contenida por no poder protegerla del pasado. Pero ella ya no necesitaba que nadie la salvara. Lo que necesitaba era que nadie la frenara. Y Santiago lo entendía a la perfección. Al final del día, mientras revisaban el material, Santiago se permitió una pausa. Cerró la computadora y la miró directamente. «¿Te puedo preguntar algo?» Ella asintió. «¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine?» Isabela no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como pensamientos agitados. «No lo sé, pero lo que tengo claro es que no pienso regresar a nada que me apague». Y en esa frase había verdad, promesa y un nuevo principio. Porque la traición no solo te quita, también te obliga a decidir qué vas a construir con lo que queda. Tomás, por su parte, le enviaba mensajes durante el día. «Todo va bien. Te extraño. Camila también te manda saludos». El cinismo era tan evidente que casi resultaba cómico. Isabela respondía con emojis, con frases vacías, con sonrisas digitales que no decían nada. Mientras tanto, organizaba su discurso. Santiago le sugería frases, tonos, pausas. Pero ella ya tenía el centro claro. No se trataba de venganza, sino de verdad. Demostrar lo que tantas veces se oculta por miedo al que dirán. Era un acto de liberación, pero también de denuncia emocional. Una noche, después de una sesión intensa editando el video, Isabela le dijo a Santiago algo que él no esperaba. «No sé si alguna vez voy a poder amar de nuevo, pero si lo hiciera, quisiera que fuera distinto. Sin mentiras, sin juegos». Él bajó la mirada y sonrió apenas. «Entonces ya sabes por dónde empezar». No la besó, no la tocó, solo se quedó en silencio, a su lado. Y en ese silencio, cabía el deseo, la espera, y una esperanza leve pero firme. Como quien planta una semilla sin saber si va a florecer, pero con la certeza de que vale la pena intentarlo. Sentada frente a la pantalla, Isabela revisaba el video por tercera vez. No por inseguridad, sino por precisión. Cada detalle importaba. El ángulo del beso, la luz que entraba por la ventana del hotel, la risa de Camila al fondo. Eran imágenes que, años atrás, la habrían hecho llorar hasta quedarse vacía. Ahora, las analizaba con mirada quirúrgica. No era dolor lo que sentía. Era rabia, pero una rabia refinada. Esa clase de furia que no grita, que no rompe, sino que espera, respira y afila cuchillos con palabras. Santiago la observaba desde el otro lado del escritorio. «No tienes idea de lo poderosa que te ves cuando estás tan enfocada». Había pasado de víctima a estratega en cuestión de semanas. Cada mensaje de texto, cada grabación, cada imagen era una pieza más del rompecabezas que presentaría ante todos. Y pensar que hubo un tiempo en que pensaba que no podría con esto, murmuró mientras tomaba un sorbo de café. Santiago no contestó. Solo la miró como si estuviera frente a una obra de arte en proceso. Porque eso era ella ahora. Una mujer que se estaba esculpiendo desde la ruina. Una escultura hecha de cicatrices, de dignidad recuperada, de inteligencia emocional. Y eso era más emocionante que cualquier declaración de amor. La escritura del discurso fue un proceso íntimo. No había frases rebuscadas ni dramatismo exagerado. Solo verdad. «No vengo a decir que soy perfecta», decía uno de los párrafos. «Solo vengo a contar cómo me rompieron y cómo elegí no quedarme rota». Santiago ayudaba a pulir las pausas, a medir el ritmo. «Tu voz se quiebra en esta parte. Déjala. No lo controles todo. Que vean que dolió». Ella lo miró, sorprendida. Siempre pensó que debía mantener el control absoluto, pero entendió que mostrar la emoción no le restaría fuerza. La haría más humana, más cercana, más inolvidable. Durante los ensayos, hubo un momento en que la emoción le ganó. Leyó una parte del texto en voz alta y se quebró. Santiago se acercó, la sostuvo por los hombros, y ella, por primera vez en semanas, apoyó la frente en su pecho. No lloró, solo respiró allí, como si ese silencio fuera el único refugio donde podía ser vulnerable.
No tienes que cargar con todo sola, murmuró él. Lo sé, respondió. Pero si no lo hago sola, no voy a creer que lo logré. Y esas palabras, aunque duras, eran la esencia de lo que estaba viviendo. Un proceso profundamente superador, que nacía desde adentro. Con cada ensayo, el discurso se volvía más potente, más afilado, más auténtico. Santiago le propuso grabar una versión previa para tener de respaldo. Por si algo falla, por si te bloqueas. Isabela aceptó. Se sentó frente a la cámara, respiró hondo, y habló como si fuera su último acto en este mundo. Fue una confesión sin filtros. No mencionó nombres, pero cada frase era una daga para quienes sabían. A veces, el amor no muere. Lo matan, y luego te piden que llores en silencio para no incomodar. Santiago la grababa en silencio, sintiendo que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que una simple venganza. Cuando terminaron, él la miró con un brillo distinto. No era deseo, era admiración pura. ¿Sabes qué me impresiona más de ti?, preguntó. Que no buscas hacer daño. Buscas hacer justicia emocional. Y eso, no cualquiera lo entiende. Isabela no respondió. Solo sonrió, porque en el fondo, sabía que esa era la verdad. No quería destruir a Tomás. Quería mostrarle, a él y al mundo, que subestimar a una mujer que ama con el alma puede tener consecuencias que ni el peor de los abogados sabría cómo esquivar. Y esa lección la daría con micrófono en mano y frente a todos. Una noche, mientras revisaban los últimos clips, Santiago le tomó la mano sin avisar. Fue un gesto suave, sin presión. Isabela no la retiró. Se quedó ahí, en ese contacto cálido y sin pretensiones. A veces, el consuelo no viene con palabras, sino con presencias. Y él había estado presente, sin condiciones, sin prisa, sin máscaras. No sé en qué va a terminar esto, dijo ella, pero sé que nunca voy a olvidar que estuviste. Santiago le apretó la mano suavemente. No hacía falta más, porque cuando dos personas han pasado por la tormenta, los silencios se vuelven confesiones. Pero no todo era tranquilidad. Esa misma semana, Isabela recibió una llamada sin número. Al contestar, una voz femenina, disfrazada de calma, le dijo: «Te crees tan lista, pero vas a perder más de lo que piensas». Fue un segundo apenas, y luego cortaron. Isabela se quedó mirando la pantalla de teléfono como si pudiera descifrar algo en ella. Camila. Tenía que ser Camila, o alguien de su círculo. ¿Estaba amenazándola? ¿O era una advertencia desesperada? En vez de entrar en pánico, Isabela encendió su computadora y comenzó a escribir. Porque si querían asustarla, se equivocaron de mujer. Le mostró la grabación a Santiago. Él la escuchó con el ceño fruncido. ¿Quieres que rastree el número? Ella negó con la cabeza. No, que crean que me tienen insegura. Me conviene más. Su mente era un campo de estrategia, una ajedrecista emocional, y cada paso que daba tenía doble intención. Había aprendido a usar sus heridas como brújula. Y eso, más que cualquier amenaza, era su mejor defensa. Santiago no pudo evitar decirlo. Es impresionante cómo transformaste el dolor en dirección. No estás huyendo. Estás decidiendo hacia dónde vas. En esa misma conversación, Isabela soltó una frase que se le quedaría grabada para siempre. Lo que más me duele no es lo que hicieron. Es haber dejado de escucharme tanto tiempo. Haber callado mis sospechas. Haber justificado lo injustificable. Y en esa frase estaba el centro de su viaje. No era solo la traición de otros. Era también la traición silenciosa a sí misma. Pero ahora lo sabía. Y por eso, esta historia no iba a terminar con una víctima llorando. Iba a terminar con una mujer de pie, frente a todos, contando su verdad con la frente en alto. El ramo de flores llegó al mediodía, justo cuando Isabela revisaba por última vez el orden del guión del evento. No traía tarjeta de presentación, pero sí una nota escrita con tinta dorada, de una vieja amiga que quiere tu lugar. No necesitó más para saber de quién venía. La caligrafía era impecable. Camila. Esa mujer había decidido no esconderse más. Y, aún peor, quería que Isabela lo supiera. No bastaba con arrebatarle a Tomás. Ahora venía por todo, por su casa, su posición, sus relaciones, su dignidad. Pero lo que Camila no sabía es que la mujer que antes habría implosionado por dentro ya no existía. Isabela no reaccionó con furia. Solo tomó la nota, la guardó junto a las demás pruebas y sonrió. «Perfecto», murmuró. «Me estás dando más contenido». La amenaza no surtía miedo, surtía fuego,
Foco. La ayudaba a ver con más claridad que su plan no era venganza, era justicia emocional. Santiago llegó unos minutos después, con su cámara al hombro y el ceño fruncido. Lo noté en tu voz. Algo pasó. Ella le mostró la nota sin decir palabra. Él la leyó, respiró hondo y dijo, Camila no es solo cruel, es soberbia, y eso la va a traicionar. Isabela solo asintió. Ella no iba a ensuciarse. Le bastaba con que todos vieran lo que otros intentaban ocultar. Para liberar tensión, Santiago le propuso un plan inesperado, un ensayo fotográfico al aire libre. No todo puede ser estrategia. También hay que respirar. Isabela, que en otro momento habría dicho que no, aceptó. Fueron a las afueras de la ciudad, a un campo amplio, lleno de árboles y viento. Santiago colocó su cámara sobre un trípode y la dirigió como quien esculpe con luz. Mírame como si ya no tuvieras miedo. Y ella lo hizo. En cada disparo, una capa se caía, una máscara menos, una Isabela más auténtica, más libre, más viva. Y él, detrás de la lente, la admiraba como quien observa algo sagrado. Al terminar la sesión, se sentaron en el pasto, cansados, en silencio. La brisa les despeinaba el cabello y la complicidad era tan densa que podía tocarse. Santiago sacó una botella de agua, le ofreció, y luego dijo, nunca pensé que volvería a verte así. Ella lo miró, sin saber si agradecer o cuestionar. ¿Así cómo? Él la sostuvo con la mirada. Dueña de ti misma. Esa frase le llegó al pecho como un abrazo sin contacto. Era verdad. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. No por los planes, no por la fiesta, sino por haberse encontrado en medio del desastre, por haberse permitido ser su propia prioridad. En un impulso, Isabela le tomó la mano. La sostuvo. No era una declaración, era una confirmación. Santiago se inclinó apenas, los labios cerca, los ojos cerrados. Otra vez, el beso estuvo a punto de ocurrir. Pero Isabela, aún con la mano entrelazada, susurró, todavía no. Aún no termina mi historia con él. Santiago no se alejó, solo apoyó su frente contra la de ella. Entonces dame tiempo, yo sí quiero ser tu futuro. Y ese momento, lleno de contención y deseo contenido, valía más que 1000 caricias. Porque en él no había presión, había respeto y un profundo amor sin etiquetas. Al regresar a casa, encontró a Tomás en videollamada con su madre. Fingió normalidad. Hablaban del evento, de los invitados, de lo feliz que parecía últimamente. Isabela asentía, sonreía, decía cosas como si, estamos más unidos que nunca. Y cada palabra era una línea más en el guión de su acto final. Esa doble vida comenzaba a ser agotadora, pero al mismo tiempo, era su armadura, su forma de proteger lo que estaba construyendo. A solas, frente al espejo del baño, se repitió a sí misma como mantra, esto no es venganza, esto es libertad. Los días siguientes fueron de ajustes técnicos, detalles logísticos, confirmación de invitados. Santiago estaba en cada paso, nunca invasivo, nunca ausente, presente con una elegancia emocional que Isabela aprendía a apreciar más de lo que se atrevía a reconocer. Una noche, mientras terminaban de editar la secuencia final del video, él la miró y dijo, cuando todo esto acabe, quiero invitarte a un lugar sin planes, sin cámaras, sin historia. Solo tú y yo. Ella no supo qué responder. Lo miró, le sonrió y volvió a la pantalla. No era un no, era un no ahora. Pero el futuro se sentía cada vez más cerca. Camila volvió a escribir. Esta vez, un correo electrónico, lleno de frases pasivo-agresivas, de insultos velados, de afirmaciones de superioridad. Yo sí lo hago feliz. Yo sí lo entiendo. Isabela ni siquiera respondió. Solo archivó el correo junto a las pruebas, en un archivo titulado Verdades Necesarias. Porque cada palabra de Camila sería usada, no para humillarla, sino para que todos la vieran sin filtros. La gente no necesita que la ensucies, le dijo Santiago. Solo hay que mostrarla con luz clara. Isabela sonrió. Había aprendido eso, que la verdad, cuando se revela sin adornos, es más poderosa que cualquier castigo. Al llegar la noche, mientras revisaba el montaje por última vez, Isabela sintió un vértigo dulce, como el que se siente antes de saltar de una montaña. No era miedo, era expectativa. Todo estaba casi listo. Solo faltaban los aplausos, o el silencio que viene después de una revelación. Porque al final,
Lo más desgarrador de la traición no es el acto en sí, sino la indiferencia con que es ejecutada. Y eso era lo que quería que todos vieran, que el amor no muere por exceso de pasión, sino por la costumbre de ignorar al otro. Y ella no iba a permitir que nadie más callara esa verdad. A 3 días del evento, la casa parecía un escenario de película. Cada rincón hablaba de aparente felicidad. Flores frescas en los jarrones, listas de invitados sobre la mesa, copas relucientes esperando brindar por una mentira. Tomás caminaba por la sala tarareando una canción, encantado con su obra. Todo está quedando perfecto, amor. Se nota que esto lo haces desde el corazón. Isabela lo observaba con una mezcla de asombro y lástima. Qué fácil era para él vivir en la superficie. Qué cómodo ser el protagonista de una ficción cuando no se tiene que cargar con el peso del guión verdadero. Lo más irónico era que Tomás creía que ella estaba enamorada de nuevo, que había perdonado, olvidado, reconstruido. Se lo dijo con una sonrisa torcida durante el desayuno. Me gusta esta versión de nosotros. Más madura, más real. Isabela lo miró por unos segundos, analizando si valía la pena decir algo. Pero no, el silencio era más elegante, porque lo emocionante no era gritar la verdad. Era permitir que la mentira se derrumbara sola, desde dentro, frente a los ojos de todos. Y eso iba a ocurrir muy pronto. Santiago llegaba cada día con puntualidad quirúrgica. Ya no preguntaba si ella estaba bien. Sabía que sí, o al menos, que estaba decidida. El ambiente entre ellos era denso, pero tranquilo. Como un río profundo donde la corriente no se ve, pero se siente. Al revisar las escenas del video final, hubo un momento de pausa. Tomás, en la imagen, le decía a Camila, «Contigo me siento vivo. No tengo que fingir». Isabela observó ese fragmento con serenidad. Ya no dolía. No quedaba resentimiento. Solo una certeza. «¿Estás lista?», preguntó Santiago. Ella lo miró directo a los ojos. Más que nunca. Cada detalle de la fiesta estaba cuidado con precisión. El color de las servilletas, el orden de las mesas, el playlist de fondo. Todo debía parecer perfecto. Y eso era lo fascinante, que la revelación ocurriera en medio de lo sublime. Porque la traición no se expone entre gritos. Se desnuda en el centro del aplauso. Santiago lo comprendía a la perfección. Por eso editó el video como si fuera una obra de arte. Imágenes, silencios, frases. Una coreografía emocional que no acusaba, solo mostraba. El golpe no vendría del escándalo, sino de la verdad incontestable. Durante una reunión con el equipo técnico del evento, Isabela mantuvo su rostro sereno, su tono amable, su sonrisa educada. Nadie sospechaba nada. Todos creían que era la mujer feliz de un matrimonio que había superado una crisis. Qué fácil era engañar al mundo cuando el mundo solo quiere creer en lo que se ve. Mientras caminaba entre las mesas marcando detalles, Santiago le dijo al oído, «Si tú puedes sostener todo esto, cualquier mujer puede». Ella rió. «La diferencia es que yo ya no quiero sostener nada que no me sostenga a mí». Por las noches, repasaba su discurso con Santiago como si fuera una partitura. «Quiero que cada palabra tenga peso, que cada pausa diga lo que no voy a gritar». Él asentía, apuntando cosas en su libreta, haciendo pequeñas sugerencias. Pero el alma del texto era de ella. Una historia de traición, sí, pero también una historia superadora, que hablaba de dignidad, de amor propio, de renacimiento. Porque las heridas no siempre deben ocultarse. A veces, mostrarlas con elegancia es la forma más poderosa de sanar. Y ella no iba a dejar pasar esa oportunidad. Santiago empezó a quedarse hasta más tarde. A veces cenaban juntos. A veces no hablaban. Pero la presencia era constante. Había momentos en los que sus miradas se encontraban sin querer, y algo temblaba. No era tensión sexual. Era otra cosa. Era intimidad emocional. Esa que no se construye en una cama, sino en el campo de batalla cotidiano. Santiago no decía nada, pero su forma de estar hablaba por él. Y eso, en un mundo lleno de hombres que prometen y desaparecen, valía más que 1000 palabras. Tomás, por su parte, se mostraba cada vez más entusiasta. Había encargado un traje nuevo. Estaba preparando un discurso para sorprenderla. Incluso mencionó que pensaba pedirle perdón públicamente por las veces que no estuve a la altura. Isabela lo escuchaba con el mismo interés que se le pone a una noticia que ya se conoce. No necesitaba pedirle que hablara. Sabía que lo haría. Y eso solo sumaría al impacto. Porque nada conmueve más que un hombre confesando su amor justo antes de ser expuesto por completo.
En una de esas noches donde todo parecía avanzar sin sobresaltos, Isabela sintió miedo. No de fallar, sino de que todo saliera demasiado bien. ¿Qué pasaría después? ¿Qué quedaría cuando se apagara la música? Cuando se fueran los invitados, cuando Tomás estuviera de rodillas y todos miraran hacia ella. ¿Qué vendría después de la verdad? Santiago lo intuyó. Se acercó, le tocó el hombro suavemente y dijo: lo que venga, será tuyo. No de él, no de mí, tuyo. Y esa fue la caricia emocional que ella no sabía que necesitaba. Al terminar de revisar los últimos detalles, Isabela apagó las luces del salón y se quedó un momento en la oscuridad. Cerró los ojos. Visualizó el día, el momento, la gente, su voz. No sintió odio, sintió claridad. Esa claridad que solo llega cuando el alma ya no tiene dudas. Porque ahora, no solo tenía pruebas, tenía poder. Y no había nada más fuerte que una mujer que decide usar su verdad como bandera y no como cicatriz. El salón brillaba, literalmente. Candelabros colgantes, arreglos florales perfectos, un cuarteto de cuerdas afinando sus instrumentos. Todo parecía sacado de una revista de bodas. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que estaban a punto de presenciar algo más profundo que una celebración. Esa noche no era sobre el amor, era sobre la verdad. Y la verdad, cuando se muestra con elegancia, tiene el poder de incendiar incluso los corazones más fríos. Isabela llegó envuelta en un vestido color marfil, sencillo pero imponente. El escote medido, la espalda descubierta, el cabello recogido en una trenza elegante. Era la viva imagen del equilibrio entre dignidad y fuego. Tomás no podía dejar de mirarla. «Estás indescriptible», dijo al verla bajar del coche. Le besó la mano como si fuera una princesa. Y ella sonrió. Una sonrisa que nadie entendió, pero que decía todo. A su lado, él parecía el hombre ideal. Traje a medida, reloj caro, perfume exquisito. Saludaba a todos con esa sonrisa ensayada que tantos años había practicado. La gente comentaba: «Se ven tan bien juntos, qué bonito es ver que superaron todo». Qué cruel puede ser la ignorancia. Pero Isabela no juzgaba, solo observaba, y caminaba entre las mesas como una reina sin reino, pero con poder. Santiago estaba en su lugar, en la cabina técnica. Desde lejos, la seguía con los ojos. Vestía traje oscuro, discreto, sin intenciones de destacar. Pero su presencia se sentía. Era el único allí que sabía lo que iba a pasar. El único que, en silencio, sostenía el corazón de Isabela desde el primer día. Al pasar cerca de él, ella le lanzó una mirada breve, firme. No era una pregunta, era un acuerdo tácito. Esta noche era suya, y él la respaldaría con la misma lealtad silenciosa que había demostrado desde el primer segundo. Los invitados comenzaron a llegar en masa. Risas, abrazos, brindis antes del tiempo. Las copas tintineaban y las conversaciones giraban en torno a la maravillosa recuperación del matrimonio. Camila llegó tarde, como siempre. Vestía de rojo, con un escote provocador y una sonrisa que no encajaba del todo. Se acercó a Isabela con los brazos abiertos. «Mi querida, no puedo creer lo hermosa que estás». Isabela la abrazó con fuerza, como si quisiera registrar el último contacto antes del juicio. «Gracias, Camila. Me alegra tanto que estés aquí». Y era verdad. La quería ahí, en primera fila. A medida que la noche avanzaba, todo se volvía más cinematográfico. Los platos se servían con ritmo perfecto. Los discursos iniciales llenaban el aire de elogios y lugares comunes. Tomás saludaba a cada mesa, derrochando simpatía. La orquesta tocaba piezas suaves que invitaban a una nostalgia fingida. Isabela, desde su lugar en la mesa principal, parecía ser parte del decorado. Pero por dentro, su corazón era un metrónomo exacto. Sabía cuándo, cómo y con qué tono todo debía ocurrir. Tenía ensayado hasta el temblor de su voz. Porque esta no era una improvisación. Era una ejecución emocional medida al milímetro. Santiago se mantenía atento. El video estaba listo, la secuencia preparada. Bastaba una señal de ella para accionar todo. Aún así, su atención no era solo técnica. La miraba como quien cuida un altar sagrado, como quien sabe que está siendo testigo de un momento irreversible. A veces, entre prueba y prueba, sus miradas se cruzaban, y en esos segundos, todo el ruido del salón desaparecía. Solo quedaban ellos dos, y la certeza compartida de que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Ni el amor,
ni la mentira, ni la memoria. Llegado el momento, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Queridos amigos y familia, esta noche estamos aquí para celebrar la fuerza del amor, para ser testigos de un nuevo comienzo. Tomás sonrió, nervioso. Miró a Isabela con una mezcla de ternura y orgullo. Se acercó al micrófono, agradeció a todos por venir. Habló de las dificultades de matrimonio, de los altibajos, de la mujer maravillosa que le enseñó a ser mejor hombre. Algunos aplaudieron, otros se emocionaron. Isabela escuchaba sin moverse, pero por dentro, la cuenta regresiva ya estaba en cero. Cuando terminó su discurso, Tomás se giró hacia ella y extendió la mano. Isa, el micrófono es tuyo. El salón cayó en un silencio expectante. Las luces bajaron, la música se detuvo. Isabela se levantó con una serenidad imponente. Caminó hasta el centro del salón, tomó el micrófono con ambas manos y respiró hondo. Gracias a todos por estar aquí. De verdad, esta noche no es una celebración común. Esta noche es una despedida. La sala murmuró, confundida. Tomás frunció el ceño. Camila enrojeció. Y Santiago apretó el botón de inicio. Las pantallas se encendieron. El primer fotograma fue una carta. La letra de Camila. El sobre con el nombre de Isabela. Luego, la voz de Tomás. Contigo me siento vivo. La imagen de un abrazo en el hotel. Un beso. Una risa. Una mentira. Una tras otra. En silencio. Sin edición dramática. Sin música. Solo verdad. Desnuda. Cruel. Dolorosa. Justa. El silencio en el salón era total. Solo se oía el leve zumbido del proyector y algunas respiraciones entrecortadas. Las imágenes seguían pasando, sin necesidad de narrador. Las pruebas eran contundentes. Tomás y Camila besándose en el vestíbulo de un hotel. La voz de ella, nerviosa, confesando cuánto extrañaba esas escapadas sin culpa. La firma de Camila en la carta que lo había iniciado todo. Cada fragmento, cada palabra, cada rostro expuesto bajo esa luz fría, era una bofetada contra las apariencias. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse. El público no sabía si mirar la pantalla o mirar a Isabela. Tomás se quedó de pie, paralizado, el rostro desencajado, las manos colgando. No entendía cómo había llegado a ese punto, cómo su fiesta perfecta se transformaba en una trampa de la que no podía escapar. Intentó hablar. Esto no es, pero Isabela le alzó la mano, exigiendo silencio sin una palabra. Se giró hacia el público, el vestido ondeando levemente con el aire acondicionado. Tomó el micrófono con ambas manos, como quien sostiene algo más que un objeto, como quien está por sostener su historia completa frente al mundo. Gracias por quedarse sentados. Ya pueden entender por qué esta noche no es una celebración. Su voz no temblaba, no gritaba, era clara, pausada, poderosa. Durante mucho tiempo creí que el amor lo justificaba todo, que perdonar era una forma de ser fuerte, que callar era elegancia. Pero hoy entiendo que hay silencios que te envenenan desde dentro, que la paciencia mal entendida es complicidad, y que la traición no empieza cuando el otro besa a alguien más, sino cuando uno mismo deja de escucharse. Un murmullo leve recorrió el salón, como una ola de incomodidad. Algunas miradas bajaban, otras buscaban con desesperación a Tomás o a Camila. Ella, sentada en una mesa lateral, tenía el rostro pálido, los labios fruncidos, las uñas enterradas en la tela de su vestido rojo. Era la primera vez, en años, que no sabía qué decir. No había argumento, no había justificación. Isabela, en cambio, se veía cada vez más erguida, más entera. No estoy aquí para pedir justicia. Ya la tengo. La verdad es la única forma de hacerle frente a la mentira. Y yo elegí contar la mía, porque no voy a seguir viviendo en una historia escrita por otros. Hizo una pausa. Miró directamente a Tomás. No te odio. Tampoco te perdono. Simplemente, ya no te pertenezco. Esa frase cayó como un trueno. Algunos invitados murmuraron. Otros aplaudieron suavemente, como quien aprueba un acto valiente pero no sabe si hacerlo abiertamente. Y a ti, Camila, la nombró por primera vez, sin rencor en el tono. Gracias. Sin tu carta, sin tu descaro, no me habría despertado. Tú no me arrebataste a Tomás. Me diste el regalo de ver lo que realmente era, lo que yo ya no quiero. Volvió a mirar al público, ahora con una sonrisa serena, desarmante. Yo no vine a robar su noche, vine a recuperar la mía.
Vine a cerrar una historia que me acompañó por años. Y vine a empezar otra. Una en la que no necesito esconderme, ni justificarme, ni sostener a nadie más que a mí misma. La emoción en la sala era palpable. Algunas mujeres lloraban en silencio. Algunos hombres cruzaban los brazos, incómodos. Nadie se atrevía a interrumpir. La escena era demasiado poderosa. Isabela ya no hablaba solo de sí misma. Hablaba por muchas. Hoy no hay brindis, dijo al cerrar su discurso. No por tristeza, sino porque los brindis celebran lo que permanece. Y aquí, lo único que merece celebrarse, soy yo. Las palabras flotaron unos segundos, como si buscaran eco en cada alma presente. Luego, soltó el micrófono. No lo arrojó, lo soltó, con cuidado, como se deja una herida cerrada. Se giró sin mirar a nadie, caminó con la frente en alto, y solo se detuvo cuando llegó al lado de Santiago, que la esperaba en silencio, con los ojos húmedos. Camila se levantó abruptamente de su silla y salió del salón sin decir nada. Tomás no la siguió, ni siquiera se movió. Parecía una estatua derrotada, un hombre pequeño entre ruinas que él mismo construyó. El resto del público quedó de pie, sin saber si aplaudir, si acercarse, si simplemente quedarse en silencio. Porque la verdad, cuando se pronuncia sin rabia y con dignidad, deja sin respuesta a quienes solo sabían jugar con sombras. Tomás no dijo una palabra. La imagen de su rostro, pálido y estático, era casi irreal, como si su cuerpo aún no procesara que el telón había caído. No sobre una obra de teatro, sino sobre su farsa de años. El salón, antes vibrante, era ahora un espacio suspendido en el tiempo. Nadie se movía. Algunos evitaban mirarlo directamente. Otros observaban con una mezcla de incomodidad y morbo, como quien presencia un accidente del que no se puede apartar. El gran abogado, el marido ejemplar, el encantador de todos los eventos, había sido desnudado emocionalmente frente a su mundo. Y no había defensa posible. Isabela no regresó al escenario. No tenía que hacerlo. Había dicho lo que necesitaba. No una palabra de más, no una lágrima de menos. Se quedó a un costado, con Santiago a su lado, observando desde lejos cómo el castillo de naipes se derrumbaba sin necesidad de tocarlo. Lo emocionante no fue la caída, fue la forma en que sucedió. Silenciosa, precisa, total. Tomás intentó levantar la copa que tenía frente a él. Temblaba. Su mano no obedecía. Finalmente, la dejó caer. El vidrio estalló en el suelo como si simbolizara algo más profundo. Nadie fue a ayudarlo. Camila ya no estaba. Había huido antes de que el juicio social la alcanzara. A pesar de todo, ni siquiera tuvo el valor de enfrentar lo que había provocado. Algunos invitados se levantaban discretamente. Otros se acercaban a Isabela con miradas de admiración. Nunca vi algo así, murmuró una mujer mayor, tocándole suavemente el brazo. Usted no rompió una mesa, rompió una estructura. Isabela agradeció con una sonrisa serena, porque lo que había hecho era más que exponer una infidelidad. Había dicho en voz alta lo que tantas callan. Y eso cambia el aire. Tomás intentó acercarse, dando pasos torpes, como un hombre que camina en arena movediza. Isa, por favor, déjame hablar. Pero su voz ya no tenía autoridad, ni eco. Isabela no lo miró, no por desprecio, sino porque ya no tenía nada que mirar. Lo escuchó como se oye una radio a lo lejos. Palabras que no significan nada. Santiago se mantuvo firme a su lado, sin invadir, sin interponerse, pero dejando claro que ya no estaba sola, que ya no tenía que sostener ninguna fachada por sí misma. Y ese gesto, más que cualquier declaración, selló un nuevo pacto. No fue lo que parece, murmuró Tomás, en un intento desesperado. Fueron errores. Estaba confundido. Fue un momento de debilidad. Isabela se giró lentamente. Lo miró por primera vez esa noche y dijo: lo que más me duele no es lo que hiciste. Es cuánto disfrutaste hacerlo mientras yo te defendía delante del mundo. Esa frase no llevaba rabia. Llevaba historia. Llevaba años de entregas silenciosas, de perdones que nunca fueron pedidos, de amor que solo ella sostuvo. Tomás bajó la cabeza. El aplomo de siempre ya no estaba. Solo quedaba un hombre roto frente a una mujer completa. Los aplausos no llegaron. No hacían falta. Lo que Isabela había hecho no era un espectáculo. Era una verdad expuesta. Y la verdad no necesita aplausos. Solo presencia. Los asistentes comenzaron a retirarse, en silencio, con pasos lentos,
cargando consigo no solo la sorpresa de lo ocurrido, sino también un espejo emocional. Cada quien salía pensando en sus propias verdades no dichas, en sus propias traiciones silenciadas, en sus propias versiones de Isabela. Porque ella ya no era solo una mujer traicionada, era un símbolo, de fin y de principio. Santiago se acercó, le ofreció su brazo. Ella lo aceptó, sin palabras, sin pactos, solo como quien acepta el apoyo que no le resta fuerza, sino que la acompaña. Caminaron juntos hacia la salida, mientras Tomás seguía ahí, solo, inmóvil, entre los restos de su fiesta perfecta. Algunos empleados comenzaban a recoger los pétalos del suelo, los manteles, las copas sin usar. Y él, parado entre los escombros de su mentira, era la imagen exacta de alguien que lo perdió todo, sin que nadie le quitara nada. Porque lo que perdió fue lo que no supo cuidar. En la entrada del salón, una fotógrafa del evento, sin saber nada, se acercó para tomar una última imagen. ¿Puedo?, preguntó. Isabela asintió. Se giró hacia Santiago. Él no preguntó, solo tomó su mano. Se quedaron ahí, firmes, silenciosos, mientras el clic de la cámara capturaba el fin de una era. Una imagen que, años después, seguiría diciendo todo sin decir nada. Porque a veces, los verdaderos comienzos llegan vestidos de despedidas. Y en el aire, sin que nadie lo notara, flotaba una pregunta tan vieja como el amor mismo. Después de tanta humillación y dolor, ¿puedes permitirte volver a confiar en alguien que no rompió nada, pero sostuvo todo? La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. No era pesado, ni incómodo. Era un silencio fresco, como el de una ciudad después de la tormenta. Isabela despertó temprano, no por obligación, sino porque el cuerpo ya no necesitaba esconderse entre las sábanas. Se levantó despacio, caminó descalza hasta la cocina, y preparó café. Sin prisa, sin la sensación de tener que correr para sostener un papel que ya no era suyo. Esa libertad nueva no tenía nombre, pero se sentía en la piel. Respiraba diferente, caminaba diferente, como quien ya no le debe nada a nadie, ni siquiera a su propio pasado. Santiago apareció una hora después, con 2 medialunas en una bolsita de papel. No tocó el timbre. Entró porque tenía llave, porque ella se la había dado días antes, sin decirlo, pero diciendo todo. No sabía si tenías hambre o solo ganas de compañía, dijo, dejando el paquete sobre la mesa. Isabela lo miró con ternura. Él no la abrazó, no preguntó cómo estaba, solo se sentó frente a ella, sirvió 2 tazas y brindaron con los ojos. Esa clase de conexión que no necesita palabras para llenar el espacio, que no exige nada, solo se ofrece. ¿Dormiste bien?, preguntó él, después del primer sorbo. Isabela asintió, lo suficiente como para empezar a perdonarme. Santiago levantó la mirada, sorprendido. ¿A ti? Ella sonrió con tristeza. Sí, por todo lo que me callé, por todo lo que fingí, por haber sostenido tanto tiempo una historia que no era mía. Esa confesión no era autocompasiva, era liberadora, porque muchas veces el primer paso hacia la paz no es perdonar a quien nos hizo daño, sino a quien fuimos mientras lo permitimos. Y ella lo sabía ahora. Salieron a caminar sin rumbo fijo. Las calles aún tenían restos del evento, flores que sobraron, servilletas con nombres, eco de comentarios que seguramente seguirían circulando en redes y almuerzos familiares. Pero a Isabela ya no le pesaba. Que hablen, que comenten, que cuestionen. Ella no debía explicaciones. Su verdad había sido dicha con tanta claridad que no necesitaba defenderla. Y quien no pudo soportarla, no era por ella, era porque se vieron reflejados en su espejo. Santiago, a su lado, la observaba con el respeto de quien sabe que está junto a una sobreviviente. Se detuvieron frente a una vitrina con libros. Isabela señaló uno. Siempre quise leer ese, pero Tomás decía que era muy triste. Punto. Santiago levantó una ceja. Entonces seguro vale la pena. Entraron y lo compraron. Fue una decisión pequeña, pero importante, porque no era solo un libro. Era una declaración. Ya podía elegir por ella. Sin filtro, sin permiso, sin miedo a parecer demasiado intensa, demasiado seria, demasiado algo. Porque la libertad, después del amor mal vivido, empieza con actos mínimos que tienen un valor inmenso. De vuelta en casa, ella puso música, no para llenar el silencio, sino para acompañarlo. Canciones suaves, letras hondas.
Nada de las listas perfectas que solían sonar cuando Tomás estaba. Santiago se estiró en el sofá, sin zapatos, como en casa. Isabela se sentó a su lado, con las piernas cruzadas. ¿Te das cuenta de que ayer no te dije gracias? Él la miró, sin dejar de sonreír. No hacía falta. Ella bajó la mirada. Sí hacía. Porque estuviste. No para salvarme, para no dejarme caer. Y eso no se encuentra todos los días. Se quedaron en silencio por un rato. Una de esas pausas largas, que no exigen nada. Santiago la observó. No como un hombre que espera algo a cambio, sino como alguien que está dispuesto a construir desde cero, sin apuro, sin presión. ¿Ahora puedo besarte?, preguntó con voz baja. Isabela lo miró, sin temor, sin duda. No respondió, solo cerró los ojos. Y el beso llegó. No fue urgente, fue sincero. Fue como abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. No para olvidar el pasado, sino para dejar que entre el presente. Cuando se separaron, Isabela no habló. No hacía falta. Tomó su mano y la apretó suavemente. No como quien se aferra, sino como quien agradece. Santiago apoyó su frente en la de ella, y por un instante, el mundo se detuvo. No existía Camila, no existía Tomás, no existían las cartas, ni los videos, ni el salón iluminado. Solo ellos dos, en un momento suspendido, construyendo algo que no sabían a dónde iría, pero que ya era suyo. La tarde pasó entre risas suaves, anécdotas y una promesa tácita de que el futuro podía escribirse en presente. Santiago le habló de un viaje que tenía pendiente, de un lugar en la costa donde el tiempo parecía pasar más lento. Podríamos ir, sin plan, sin expectativas, solo tú, yo y el mar. Isabela lo miró con esa expresión de quien ya no teme perder. Tal vez, sí. Porque cuando el corazón se reconstruye desde la verdad, ya no teme. No busca garantías, solo caminos nuevos. Y así, sin fuegos artificiales ni grandes declaraciones, el huracán dejó paso a una calma firme. No vacía, llena de sentido, porque la paz, cuando llega después de tanto dolor, no es silencio. Es certeza. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. Pero en la vida de Isabela, cada paso, cada gesto, cada respiro era una afirmación de su renacer. La historia que muchos presenciaron en el salón ya había dado la vuelta completa entre conocidos, redes, colegas y vecinos. Y mientras Tomás se desvanecía en una espiral de silencio social, Isabela florecía sin necesidad de ruido. Había quien murmuraba, sí, siempre los hay, pero ella ya no escuchaba. Había soltado el peso de complacer, de sostener apariencias, de responder por lo que otros decidieron romper. Unos días después, Isabela decidió volver al lugar donde todo comenzó. No para torturarse, sino para cerrar el ciclo con la frente en alto. Entró al mismo café donde había leído por primera vez la carta. Pidió la misma bebida. Se sentó en la misma mesa. Pero esta vez, no era la misma mujer. Ahora estaba sola por elección. Ahora no temblaba al sostener una taza. Ahora podía mirar hacia atrás sin romperse por dentro. Cuando Santiago entró, no hizo ruido. Solo se acercó, la besó en la cabeza y se sentó frente a ella. Ninguno de los dos necesitó palabras. Todo estaba dicho. ¿Ya estás lista para el viaje?, preguntó él, con una sonrisa suave. Creo que nunca estuve tan lista para algo, respondió ella. Santiago sacó un mapa antiguo de su mochila. Lo extendió sobre la mesa, como un niño que comparte un secreto. Este es el plan. No tener plan. Solo rutas abiertas, destinos por decidir y muchas canciones en la carretera. Isabela lo miró como si acabara de entregarle un regalo invaluable. Porque lo era. Le ofrecía algo que Tomás nunca pudo darle. Libertad compartida. Espacio para ser. No molde. No expectativas. Solo caminos. Esa noche, antes de empacar, Isabela abrió su viejo cajón de recuerdos. Sacó la carta. La primera. La que lo desencadenó todo. La miró por unos segundos. No con rabia. No con tristeza. Sino con gratitud serena. Luego la rompió en pedazos pequeños y la soltó por la ventana, dejando que el viento hiciera lo suyo. Fue simbólico, sí, pero también fue profundamente real, porque esa acción marcaba algo que ningún discurso podría lograr: desprenderse del pasado sin esconderlo, integrarlo como parte de su fuerza, no como su debilidad. El día del viaje amaneció claro. Santiago la esperaba en la puerta, mochila al hombro,
sonrisa amplia. Isabela salió con un solo bolso, ropa cómoda, el cabello suelto. Se vieron por un segundo. Solo se vieron. Y ahí estaba todo. El reconocimiento mutuo, el respeto ganado, el cariño sin etiquetas. Se acercaron sin apuro, sin discurso. Él le tomó la mano. Ella entrelazó los dedos con los suyos. Y entonces, sin pedir permiso al tiempo, al juicio o al miedo, se besaron. Lento, profundo, con una ternura que nacía desde adentro. No fue un beso como los de las novelas. No hubo música de fondo. No hubo lluvia. Hubo sol. Hubo calma. Hubo piel que se reconocía sin urgencia. Fue el tipo de beso que no marca el inicio de una pasión, sino el de una historia. Una donde los silencios también tienen valor. Una donde el amor no es promesa, es presencia. Isabela no se aferró a Santiago. No lo necesitaba, pero lo eligió. Y ese matiz lo cambiaba todo. Porque lo emocionante no es amar desde la carencia, sino desde la plenitud. Mientras cargaban el auto, algunos vecinos los miraban desde lejos. Una mujer mayor comentó con otra: no sé qué habrá pasado exactamente, pero ella camina como quien ganó. Y sí, Isabela caminaba con ligereza. No porque no llevara historia encima, sino porque había dejado de arrastrarla. Cada paso era un acto de elección, de autoría. Ya no era una víctima, ni una esposa traicionada. Era una mujer que se eligió a sí misma y encontró a alguien dispuesto a caminar a su lado sin ataduras. En la ruta, la música sonaba baja. Santiago cantaba bajito, desafinando con encanto. Isabela reía, apoyando la cabeza en su hombro. Había momentos de conversación y otros de silencio absoluto, pero ninguno pesaba. No había prisa por definir qué eran, ni hacia dónde iban. Lo único claro era que no estaban huyendo de nada. Estaban yendo hacia todo. Y eso era amor en su forma más limpia. Detuvieron el coche al atardecer, en una playa casi desierta. Caminaron descalzos por la arena, sin destino. Solo caminaban. Santiago le tomó una foto sin que ella lo notara. Cuando se la mostró, Isabela se sorprendió. ¿Esa soy yo?, preguntó. Él asintió. Así te veo. Y era cierto. En esa imagen estaba todo: la calma después del huracán, la belleza de lo sencillo, la victoria silenciosa de quien no destruye, sino que transforma. Detrás de ellos, muy lejos, Tomás observaba desde su ventana. Nadie hablaba de él. Ya no importaba. Lo que había sido grande se volvió pequeño. Lo que parecía eterno pasó. Y en esa indiferencia estaba su verdadero castigo: ser olvidado no como venganza, sino como consecuencia. El mar era inmenso, no por su tamaño, sino por el silencio que imponía. Isabela se quedó varios minutos observando el horizonte, descalza sobre la arena tibia, con los pantalones remangados y el viento jugando con su cabello. El sol estaba bajando, tiñendo todo de dorado. Santiago preparaba una pequeña fogata a unos metros. No había plan para esa noche, ni reservas, ni agenda. Solo la certeza de haber llegado a un lugar, no físico, sino emocional, donde por fin podía respirar sin miedo, sin máscaras, sin expectativas ajenas. Meses habían pasado desde aquel evento en el salón, y aunque ya nadie lo comentaba activamente, todos recordaban. Tomás desapareció del mapa social, cambió de bufete, se mudó a otro barrio, se volvió casi una sombra. Camila, según contaron, se fue del país. Nadie sabía si por vergüenza o por orgullo, pero lo importante no era dónde estaban ellos, era dónde estaba Isabela. Y ella estaba justo donde quería estar, en un tiempo suyo, en una vida construida con sus propias manos, acompañada por alguien que no la miraba como trofeo, ni como víctima, sino como igual. Esa tarde, tomó una foto con su teléfono. Ella sonriendo, el mar de fondo, los pies en la arena. Se la envió a una amiga con la que no hablaba hacía tiempo. Solo adjuntó una frase: a veces, perder al amor de tu vida es encontrarte a ti misma. La amiga respondió con un corazón. Nada más. Porque a veces, cuando una verdad se dice con tanta claridad, no se necesita comentario. Se honra en silencio. Isabela dejó el móvil a un lado, cerró los ojos y respiró. Sintió el aire lleno, redondo, suyo. Santiago apareció con 2 tazas humeantes. ¿Té o café?, preguntó. Sorpresa, respondió ella. Se sentaron juntos sobre una manta improvisada. No hablaban mucho últimamente. No porque faltaran temas, sino porque habían aprendido a disfrutar la presencia sin ruido.
Había risas, sí, pero también había pausas, pensamientos cruzados, libros compartidos. Había tiempo, había espacio, había elección. Y en ese acto de elegir, cada día, radicaba la diferencia entre un amor que pesa y un amor que acompaña. Una vez, él le preguntó si no extrañaba su antigua vida. Isabela lo pensó. Extraña la idea que tenía de esa vida, pero no la vida en sí. Porque con el tiempo, entendió que lo emocionante no es tener una historia perfecta, sino una historia honesta. Que la traición no siempre viene con gritos ni escándalos, y que el verdadero superador no es quien grita más fuerte, sino quien se levanta más claro. Y eso era lo que ella había hecho. No vengarse, no borrar, sino transformar. Y eso era otra forma de justicia. Un día, caminando por el pueblo, una mujer mayor la detuvo. Usted no me conoce, pero yo estuve en esa fiesta. Y quiero decirle algo. Isabela la miró con curiosidad. Esa noche, usted nos enseñó a muchas que no está mal elegirnos. Que no está mal decir basta. Que no estamos locas por sentirnos solas en medio de un matrimonio. La mujer se fue rápido, como si le costara admitir todo eso. Pero Isabela se quedó en silencio por un buen rato. No por tristeza, sino por emoción. Porque había sembrado algo más allá de su historia personal. Había abierto una puerta para otras. Los días junto a Santiago eran suaves, como el vaivén de las olas. No tenían planes a largo plazo. Solo promesas pequeñas que se cumplían con actos diarios. Hacerle reír cuando despertaba mal. Cocinarle cuando no tenía ganas. Sostenerle el libro cuando se dormía leyéndolo. No se necesitaban para ser felices. Se elegían. Y ese matiz lo cambiaba todo. Isabela se sentía amada sin deber. Vista sin juicio. Acompañada sin exigencia. Y después de todo lo que vivió, eso era más valioso que cualquier juramento eterno. Una tarde, mientras caminaban por un muelle de madera, Santiago se detuvo, la miró con ternura y dijo, «Gracias por llegar cuando todo parecía perdido». Ella negó con una sonrisa suave. «No llegué, siempre estuve». Y él entendió, porque no se trataba de aparecer, sino de quedarse, de reconstruir sin prisas, de acariciar sin promesas, de besar sin deber. Esa era su historia ahora, no la que empezó con una carta, ni la que estalló con un video, sino la que floreció después de la verdad. No hubo boda, no hubo anuncio formal, solo una vida que se fue escribiendo a mano, con errores y aciertos, pero sin borradores. Isabela nunca volvió a mencionar a Tomás, no por negación, sino porque ya no lo necesitaba en su relato. Era parte de otro capítulo, uno que se cerró con fuego, pero también con dignidad. Y si alguna vez el recuerdo volvía, no dolía, solo enseñaba, como esas cicatrices que ya no arden, pero nos recuerdan lo lejos que hemos llegado. Y así, en un rincón tranquilo del mundo, una mujer que un día fue traicionada por su esposo y su mejor amiga, encontró algo más grande que la venganza, encontró paz. Y al hacerlo, le dio al amor su verdadero valor. No el que se jura en altares, sino el que se construye en el silencio compartido de dos almas que se eligen, día tras día, sin ruido. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.